No te equivoques, aunque el susurro de mi voz y la cadencia de estas crónicas persigan el noble fin de acunarte hasta el umbral del sueño, no son meras fábulas para adormecer. Son, en esencia, fragmentos verídicos de una existencia, ecos de una realidad tan palpable que su intensidad te anclará a este instante, manteniendo tu espíritu cautivo y tus sentidos en vilo frente a la pantalla. Mi nombre es María, de Magdala, y la historia que te ofrezco esta noche no es de reinas ni de imperios lejanos, sino la de una mujer de Galilea, tejida con el polvo de los caminos, el salitre del lago y una devoción que se negó a quebrarse. Permite que mi voz te guíe a través del velo del tiempo, hacia una tierra de olivos y promesas, a un tiempo donde lo divino caminaba entre nosotros con sandalias gastadas. Cierra los ojos, si así lo deseas, y respira hondo. Imagina el aire de mi tiempo. No es el aire filtrado y puro de tu estancia, sino uno cargado con el aroma de la tierra seca, el perfume de los nardos al anochecer y el olor a pescado que el viento trae desde las barcas en la orilla del mar de Galilea, al que nosotros llamábamos lago de Genesaret. Es un aire denso, lleno de vida y de esfuerzo. En este momento, mientras buscas la calma, quiero transportarte a la esencia de mis días, a la realidad que moldeó mi espíritu mucho antes de que mi nombre quedara grabado en los relatos que han llegado hasta ti. La memoria, para mí, no es una línea recta, sino un pozo profundo donde las imágenes flotan, nítidas y eternas. Y en el fondo de ese pozo, antes de la luz, había sombras. Mi vida en Magdala, una próspera ciudad a la orilla del lago, era un tapiz de rutinas y silencios. Una existencia marcada por el peso de una sociedad exigente, donde el valor de una mujer se medía por su linaje, su matrimonio o su descendencia. Yo no era de la élite, no poseía grandes tierras ni un nombre que resonara en los salones del poder. Era, simplemente, María. Una mujer entre muchas, portadora de un tormento interior que nadie veía, una fractura en el alma que las labores cotidianas no lograban sanar. Las escrituras que hoy lees hablan de 7 demonios expulsados de mí. Permíteme que te lo describa no como un espectáculo de terror, sino como una carga invisible. Imagina llevar contigo un coro de voces que no callan, un peso en el pecho que te aísla del mundo, una niebla que enturbia la belleza de un amanecer sobre el lago. No eran criaturas con cuernos y garras, sino grilletes en el espíritu, la angustia, el miedo, la desesperanza, el eco de antiguas heridas. Eran la ausencia de paz. Una lucha constante que se libraba en la quietud de mi ser, mientras mis manos se ocupaban de moler el grano, de tejer la lana o de remendar las redes. Tú, que ahora me escuchas en la quietud de la noche, quizás conozcas esa sensación de batalla interna, esa búsqueda de un silencio que parece inalcanzable. Mi búsqueda era desesperada, un anhelo silencioso en mis oraciones, una pregunta lanzada al cielo estrellado de Galilea noche tras noche. Esta crónica que comparto contigo no busca el dramatismo, sino la comprensión. Quiero que sientas el ritmo pausado de aquella vida, la textura áspera de la túnica, el frescor del agua del pozo al amanecer, y que entiendas, desde la calma, el profundo vacío que precedió al encuentro que lo cambiaría todo. Porque solo al comprender la profundidad de la oscuridad, podrás apreciar verdaderamente la magnitud de la luz que estaba por llegar. Una luz que no llegó con estruendo, sino con la serenidad de una palabra, con la mirada compasiva de un hombre cuyo nombre empezaba a susurrarse por toda la región, Jesús de Nazaret. Mi nombre es María Magdalena. Antes de que mi camino se cruzara con el del Maestro, mi existencia, como la de tantas mujeres de mi tierra, estaba definida por el sol y las estaciones. El ritmo de nuestras vidas no se medía en horas, como haces tú ahora, sino en momentos marcados por la luz y la necesidad. Imagina que eres una mujer galilea. Tu día comienza antes de que el primer rayo de sol bese las colinas. Te despierta el canto de un gallo, sí, pero sobre todo la costumbre, un reloj interno que te avisa de que el grano no se molerá solo. El aire de la mañana es fresco, casi frío, y huele a tierra húmeda y al humo de los hornos que ya empiezan a encenderse. Lo primero es la piedra de moler.
Es un trabajo arduo, un vaivén constante de tu cuerpo sobre dos piedras pesadas. Siente el peso en tus hombros, el esfuerzo en tus brazos, el sonido rítmico y áspero de la piedra que tritura el trigo o la cebada. Es un sonido que te acompaña desde la infancia, el latido del hogar. Con la harina lista, tus manos, expertas y ágiles, amasan el pan. No hay levadura refinada, solo un trozo de masa del día anterior que fermenta la nueva. El tacto es pegajoso al principio, luego firme y elástico. Mientras amasas, el silencio de la casa solo es roto por tu propia respiración y el crepitar del fuego. Este pan, base de nuestra alimentación, es un acto de creación diaria, una promesa de sustento. Luego viene el agua. El pozo del pueblo o la fuente comunal es el corazón social de las mujeres. Imagina el peso del cántaro de barro sobre tu cabeza o tu hombro. No es un paseo ligero, es un ejercicio de equilibrio y fuerza. El camino está lleno de otras mujeres, y es allí, en el ir y venir con el agua, donde se intercambian las noticias, los susurros, las alegrías y las penas. Las conversaciones son un murmullo constante, como el agua misma, un flujo de vida que conecta los hogares. Son momentos de comunidad, pero también de escrutinio. Cada gesto, cada palabra, es observada en el microcosmos del pueblo. Una sociedad exigente, como te decía. Se esperaba de nosotras que fuéramos discretas, trabajadoras, devotas. Nuestros dominios eran la casa, el patio, el cuidado de los niños y los ancianos. El mundo público pertenecía a los hombres. Ellos iban a la sinagoga a debatir las escrituras en voz alta, nosotras escuchábamos desde la galería, en silencio. Ellos cerraban los tratos en el mercado, nosotras comprábamos lo necesario para la comida, con la mirada baja y las palabras justas. Era una vida sencilla, pero no fácil. La sencillez estaba en la rutina, en saber siempre cuál era la siguiente tarea. La dificultad, en la monotonía y en la fragilidad de la existencia. Una mala cosecha significaba hambre. Una enfermedad, un remedio casero y mucha fe. La pérdida era una visitante frecuente en todos los hogares. Mis labores en Magdala eran esas. Mi nombre es María Magdalena, el recipiente de barro agrietado que era yo no podía contener más su tormento. Cada día, la fractura se hacía más profunda, y el agua de la vida, la paz, se escapaba gota a gota. Yo seguía con mis labores, mi rostro una máscara de normalidad ante el mundo, pero mi espíritu clamaba en un desierto silencioso. Y fue entonces cuando él llegó a mi orilla del lago. Su nombre, Jesús, ya era un murmullo que recorría Galilea. Se hablaba de sus enseñanzas, de su autoridad, de sanaciones que desafiaban la lógica. Para muchos, era un espectáculo, una curiosidad. Para otros, un profeta. Para mí, sin saberlo aún, era la respuesta. No lo busqué en medio de un gran sermón ante multitudes. Y no fue su aspecto lo que me detuvo, pues era un hombre de nuestra tierra, con la piel curtida por el sol y el polvo del camino en su manto. Fue su mirada. Tú, en tu mundo de distracciones constantes, rara vez experimentas la sensación de ser visto de verdad. No observado, sino comprendido en un instante. Su mirada no se detuvo en mi rostro, pareció atravesar todas las capas de dolor y defensa que yo había construido, y vio directamente la angustia que anidaba en mí. Y entonces habló. Su voz no era un trueno, no era un mandato imperioso. Era calma. Era una autoridad serena que se dirigió no a mí, sino al caos que me habitaba. Las escrituras lo resumen en una frase: expulsó de mí 7 demonios. Permíteme que te traduzca esa experiencia a un lenguaje que puedas sentir.
Imagina una habitación oscura, abarrotada de objetos, ruidosa con ecos incesantes, donde has vivido toda tu vida. Y de repente, sin violencia, una mano abre las ventanas. La luz entra a raudales, el aire viciado se renueva, el ruido cesa y un silencio absoluto, un silencio que no sabías que existía, lo llena todo. No hubo un combate, no hubo un grito. Fue una rendición. La oscuridad, simplemente, no pudo coexistir con esa luz. Sentí como el peso que oprimía mi pecho se disolvía. Las voces que me atormentaban callaron. Por primera vez en años, mi mente estaba quieta. Mi alma, en paz. Fue como despertar de una fiebre larga y terrible y sentir, por primera vez, el frescor de una mañana limpia. Esa sanación no fue un fin, fue un comienzo. El día que siguió a su muerte fue un abismo de silencio, el sabbat nos obligaba al reposo, pero, ¿qué descanso puede haber cuando el corazón está enterrado en una tumba prestada? Cada hora se arrastraba, densa y pesada, llena de una quietud que no era paz, sino ausencia. El aire mismo en Jerusalén parecía contener la respiración. En la habitación donde nos habíamos refugiado, el miedo era una presencia tangible, un frío que se aferraba a las paredes. Los hombres, los valientes que habían prometido luchar, estaban escondidos, rotos por el terror y la decepción. Nosotras, las mujeres, nos aferrábamos a lo único que nos quedaba, el rito, el último acto de amor. Habíamos preparado los ungüentos y las especias, una mezcla de mirra y aloe cuyo aroma agridulce llenaba el espacio, un perfume para la muerte que era todo lo contrario a la esperanza. Nuestro único pensamiento era esperar a que la primera luz del primer día de la semana nos permitiera ir y cumplir con nuestro deber, ungir su cuerpo, ofrecerle ese último gesto de cuidado. Aún estaba oscuro cuando salimos. Imagina esa caminata. Las calles de Jerusalén, normalmente bulliciosas, eran un laberinto de piedra silencioso y desierto. Solo el eco de nuestros propios pasos y el susurro de nuestras túnicas rompían el silencio. El aire de la madrugada era frío y llevaba el olor a rocío y a piedra húmeda. En mis manos sentía el peso de los lienzos y los aceites, un ancla que me conectaba a la terrible realidad. En mi mente, una pregunta práctica y angustiosa que compartíamos en susurros: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una roca inmensa, sellada por la autoridad romana. Una preocupación mundana en medio de un dolor cósmico. A menudo, en la quietud de los años que siguieron, me he preguntado por qué fui yo. ¿Por qué se me concedió a mí, una mujer de quien tanto se había expulsado, ser la primera testigo del misterio? No era la más fuerte, ni la más sabia. Pedro era la roca, el líder designado. Juan, el discípulo amado, el que había reclinado su cabeza en su pecho. Yo no era más que una seguidora, una vida rescatada de los escombros. Quizás la respuesta no reside en ningún mérito, sino en la naturaleza de la devoción. Mi amor por él no nació de un intelecto que comprendía los misterios del reino, ni de una ambición por un lugar de honor. Nació de la gratitud más pura y desesperada. Él me había devuelto a mí misma. Me había dado el silencio donde antes solo había ruido. Mi lugar, por tanto, estaba cerca de él. No por derecho, sino por necesidad. Como una planta que, tras una larga sequía, se vuelve instintivamente hacia la única fuente de agua que ha conocido. Por eso estuve al pie de la cruz hasta el final. Pedro y Juan llegaron corriendo, sin aliento. Vieron lo que yo había visto, el sepulcro abierto, los lienzos fúnebres doblados y yaciendo en el suelo, el sudario que había cubierto su cabeza enrollado en un lugar aparte. Vi la perplejidad en sus rostros, una confusión que superaba incluso la mía.
Miraron, no comprendieron, y se marcharon de vuelta a la ciudad, a la seguridad del encierro, a tratar de dar sentido a lo imposible. Pero yo no podía irme. ¿A dónde podría ir? Mi mundo entero, mi pasado sanado y mi futuro anhelado, estaban en aquel huerto. Así que me quedé allí, fuera de la tumba, llorando. Mi llanto ya no era de pánico, sino de una profunda y desolada tristeza. Era un llanto silencioso, las lágrimas trazando surcos en el polvo de mi rostro. A través de esa cortina de lágrimas, me incliné para mirar dentro de la tumba una última vez, como si esperara que la realidad cambiara por el puro peso de mi deseo. Y entonces los vi. Donde había estado su cuerpo, ahora había dos figuras vestidas de un blanco que parecía brillar desde dentro, una luz suave que no deslumbraba. Estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde él había yacido. No sentí miedo. Su presencia era de una calma absoluta. Y uno de ellos me habló, su voz como el murmullo del agua. «Mujer, ¿por qué lloras?» La pregunta era tierna, no una acusación. Mi respuesta fue la única que mi corazón afligido podía formular, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Mi dolor era tan grande que ni siquiera la presencia de seres celestiales podía distraerme de mi única búsqueda. Me giré, aún con los ojos anegados, y vi a un hombre de pie, cerca de mí. La luz del amanecer a su espalda lo convertía en una silueta. Supe de inmediato que era el hortelano, el cuidador de aquel lugar. Él repitió la misma pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Su voz era amable, la de un extraño que se compadece de un dolor ajeno. Mi mente, obcecada en su propósito, no lo reconoció. Mi única esperanza era que él, el jardinero, supiera algo. «Señor», le dije, con la voz rota por el llanto, «si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a recogerlo». Fíjate en la sencillez de mi petición. No pedía un milagro. No esperaba una revelación. Solo quería recuperar su cuerpo para darle el descanso y el honor que merecía. Mi amor era terrenal, práctico. Un amor de manos que querían ungir, de brazos que querían cargar. Quería cumplir con mi último deber. Y entonces, la silueta habló de nuevo. Y dijo una sola palabra. Mi nombre. María. No lo dijo como el hortelano. No lo dijo como un extraño. Lo dijo como solo él lo había dicho antes. Era la misma voz que había silenciado las tormentas en mi alma, la misma inflexión que me había llamado a salir de mi oscuridad. En ese único sonido estaba toda la historia de mi sanación, de mi seguimiento, de mi devoción. Y así, volví del huerto. El sol ya se alzaba sobre los muros de Jerusalén, tiñendo la piedra dorada con una luz nueva, una luz que para mí tenía un significado completamente diferente. Llevaba en mi corazón un mensaje que era, a la vez, el más pesado y el más ligero del mundo. Entré en la habitación donde los discípulos se ocultaban, y les di la noticia: «He visto al Señor». Mis palabras, llenas de la certeza y el asombro de lo que acababa de presenciar, chocaron contra un muro de incredulidad y de pena. No me creyeron. Para ellos, era el desvarío de una mujer consumida por el dolor. Y lo comprendo. ¿Cómo podría la lógica humana aceptar que la vida había brotado de la tumba más definitiva? Mi testimonio, sin embargo, no dependía de su aceptación. Era una verdad que ardía en mi interior, un conocimiento que me sostenía. Yo lo había visto. Había escuchado mi nombre en sus labios. Eso era suficiente. El resto de mi vida fue un eco de ese amanecer. Un eco de servicio, de testimonio silencioso, de mantener viva la llama de esa memoria en la primera comunidad de creyentes.
Mi historia, la que te he susurrado esta noche, es un tapiz tejido con hilos muy sencillos. El hilo oscuro del sufrimiento y la alienación. El hilo áspero de la vida cotidiana de una mujer en una tierra dura. El hilo fuerte y tenaz de la devoción que se niega a marcharse. Y finalmente, el hilo de oro puro de una mañana en un jardín. Si algo he aprendido, si algo puedo dejar contigo mientras te deslizas hacia el sueño, es esto: la presencia es la forma más pura del amor. Estar, simplemente estar. Cuando todo es próspero y cuando todo se derrumba. Al pie de la cruz y a la puerta del sepulcro. No se necesitan grandes gestos ni palabras elocuentes. A veces, el amor más profundo es el que decide no moverse, el que elige quedarse en la oscuridad, esperando, sin saber qué espera. Ahora, piensa en ti. Tú, que escuchas mi voz desde un tiempo y un lugar que yo jamás podría haber imaginado. Estás en la quietud de tu habitación, en la seguridad de tu hogar. Siente por un instante la textura de las sábanas que te cubren, la suavidad de la almohada bajo tu cabeza. El aire que respiras es templado y limpio. El silencio que te rodea es un silencio de paz, no de miedo. Mi mundo era un mundo de suelos de tierra y lechos de paja. Un mundo donde la noche traía un frío que calaba los huesos y ruidos que podían significar cualquier peligro. Tu mundo, en este preciso instante, es un santuario de confort. Permite que esta crónica de polvo, de lágrimas y de una alegría imposible te sirva de contraste para apreciar la profunda paz de tu presente. Deja que el ritmo de mi historia, con sus luchas y sus consuelos, se funda con el ritmo de tu propia respiración. Inhala la calma de este momento. Exhala cualquier tormenta que habite en ti, cualquier peso que cargues de tu jornada.